Soy Juan Carlos Gómez, soy el responsable del Departamento de Desarrollo de Negocio de Continext Soluciones y Servicios. Somos una empresa partner de Bonitasoft, dedicada al desarrollo e integración de proyectos en nuestros clientes con estas soluciones y otras muchas. Nuestro cliente, cuando empezó a trabajar, cuando contactó con nosotros, nos trasladó una serie de inquietudes, una serie de problemáticas que quería resolver y no tenía muy claro cuáles iban a ser sus capacidades o de qué manera íbamos a ser capaces de resolver esa problemática, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con él, cuando empezamos a contarle las capacidades de Bonita y un poco la solución que él le podía aportar, empezamos a pintar un proyecto que le permitió ver claramente que era la solución y que iba a resolver toda su problemática, ¿no? Que iba a mejorar los tiempos, que iba a tener la capacidad de reducir el número de personas dedicadas al proceso, porque iba de alguna manera a automatizar esos procesos y a agilizar los tiempos de respuesta con sus clientes, iba a mejorar su servicio con sus clientes, lógicamente, y de alguna manera, pues en general, el proyecto le iba a facilitar un poco lo que buscaba, ¿no? que era el rendimiento de ese departamento de cara a mejorar los tiempos y a mejorar el negocio y el beneficio del departamento en sí. Los aspectos destacados fue la capacidad de adaptación de la problemática que tenía el cliente. O sea, el cliente tenía una serie de problemas que tenía que resolver, había muchos puntos donde los tiempos se alargaban demasiado y eran tareas que se podían automatizar fácilmente, con lo cual se agilizaban esos tiempos, ¿no? O sea, se agilizaban las tareas y se acortaban los tiempos, ¿no? Entonces había una necesidad importante en todo el proceso hacer una automatización de muchos puntos que permitían que ese proceso se acortara, ¿no? Bonita aporta una plataforma o una suite de herramientas que facilitan el desarrollo de las aplicaciones, ¿no? Por un lado, nuestro departamento de I+D se encarga de desarrollar de una forma sencilla y automatizar de forma rápida los proyectos o las aplicaciones que quieren nuestros clientes y por otro lado nos aporta la capacidad de ser rápidos a la hora de implementar una aplicación, ¿no? Tenemos capacidad de poder de forma rápida presentar al cliente respuesta a su problemático, a su necesidad de transformación digital, ¿no? La forma de colaborar los equipos de negocio con los equipos de desarrollo se hace de forma sencilla gracias a la capacidad que proporciona Bonita, ¿no? Bonita tiene una facilidad que le da a la parte de negocio a la hora de definir los flujos con la herramienta, o sea, de forma fácil se pueden implementar los flujos del negocio o de la necesidad de transformación digital que tiene el cliente y rápidamente esa implementación que se hace en la herramienta la reutiliza el departamento de desarrollo para implementar la aplicación, ¿no? Es decir, hay un nexo de unión entre la parte de negocio y la parte de desarrollo con las herramientas que proporciona, con el estudio, con la herramienta que proporciona Bonita, ¿no? Bueno, partner de Bonitasoft es bueno porque la relación que tenemos yo creo que ya hace unos cuantos años está siendo fructífera, estamos teniendo resultados, es beneficiosa yo creo para ambas partes. Tenemos nuestras diferencias, lógicamente, como en cualquier relación, pero yo creo que es positivo, estamos creciendo, nuestro departamento de I+D está creciendo en torno a Bonita, aunque hacemos más cosas y estamos dentro de más proyectos y trabajando con otro tipo de soluciones. Concretamente esta es nuestra principal vía de negocio y bueno, pues seguimos trabajando con Bonita y seguimos obteniendo buenos resultados, ¿no? Con lo cual yo creo que la relación es buena, el trabajo yo creo que es bueno también, la relación es fructífera, como decía al principio, y yo creo que por eso es una de las formas de por qué seguimos siendo partners de Bonita, ¿no?